Dios le bendiga, mi querido hermano y amigo, aleluya, hermana y amiga también. Alabado sea el nombre del Señor en esta preciosa noche, tarde, día en el que usted esté viendo este video. En esta noche quiero ministrar la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 14, del verso 22 en adelante. Vamos a leer unos versos. Está interesantísimo esto en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y el título de la Sociedad Bíblica de ese pasaje dice: Jesús anda sobre el mar. Y dice de la siguiente manera, a partir del verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Este pasaje, mire, un pasaje maravilloso donde nosotros podemos ver, primeramente, nosotros podemos ver aquí el poder que tiene Jesús y que demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Aleluya. Y es que este pasaje nos enseña de que cuando Jesús primeramente, se fue a orar, él despidió a la persona con la cual estaba, se fue a orar y los discípulos fueron a pasar al otro lado en la ribera, que se fueron en la barca. Fíjense que Jesús tenía la intención de estar luego con sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se fue caminando sobre el mar. Sobre el mar se fue Jesús. Eso es algo extraordinario, aleluya. Porque fíjense que las leyes físicas, con la fe de Jesús siendo el Hijo de Dios, muchas de esas cosas no tenían ese efecto en Jesús. Porque dígame, ¿qué hombre puede usted caminar sobre el mar? Mire que cuando los discípulos vieron eso, ellos no pensaron que era Jesús, porque ¿quién ha hecho algo semejante? Nadie ha hecho algo semejante. Cuando ellos lo vieron que venía hacia ellos, que venía Jesús, dice la palabra del Señor, ellos creyeron que era un fantasma. Y Jesús tuvo que calmarlo, diciéndole que era él. Pero fíjense que la escritura nos dice a nosotros aquí que había una tempestad. Y yo no sé, fíjense, cuando hay una tempestad, eso pone la cosa todavía más complicada cuando nosotros vemos esto. O sea, fue algo grande lo que está diciendo este pasaje. Porque cuando hay una tempestad, o sea, el viento que era contrario, las olas le azotaban, ¿verdad?, a la barca. Jesús estaba caminando sobre las olas. O sea, no está moviendo como que era una piscina plana, llana, lo que había allí. Se estaban moviendo las olas y Jesús andaba sobre ellas, caminando. Yo me imagino, o sea, esa escena cuando lo ven los discípulos, óyame, realmente tenían razón para asombrarse, para asustarse, porque
no pensaron de que el ser humano podía hacer el que estuviera haciendo eso y viniendo hacia ellos. Pensaron que era un fantasma. Ahí podemos nosotros ver el poder de Dios. Y fíjense que Jesús ha dicho que cosas mayores que las que él hizo nosotros haríamos en su nombre. Por eso es que en este pasaje, cuando nosotros vemos que Jesús, que Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y cuando Pedro va caminando, fíjense que lo primero es que había que tener fe para hacer eso. Lo primero es que había que tener fe. Aleluya. Y por su fe le fue posible cuando él tocó, bajó los pies y tocó las aguas, no se hundió. Algo extraordinario. La fe que mueve montañas. Aleluya. Y él fue caminando hacia Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia luego? Dice la Biblia. Dice después que él viendo, que al él ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjense que el miedo hizo que opacara su fe. Y automáticamente dejó tener efecto la fe que tenía, con el cual él estaba andando sobre las aguas, y comenzó entonces a hundirse. Y entonces vino la exclamación de Señor, sálvame. Pero fíjense una cosa, fíjense algo. Esto nos dice a nosotros, si Pedro no comienza a ver esa parte de que el mar, de que hay un fuerte viento, de que hay un oleaje, sino que va confiando hacia Jesús plenamente, en ningún momento se hunde. Y eso, hermano, a nosotros nos da una tremenda lección. Aleluya. Nos da una tremenda lección en cuanto a poner nuestra vista en Dios y en Jesús solamente, aunque haya tempestad alrededor. Mire, le digo eso porque fácilmente, si nosotros, vamos a suponer que alguien vaya caminando por un sendero en el cual hay precipicio a la derecha y hay precipicio a la izquierda, y va caminando por ese sendero, pero va con los ojos cerrados. Va caminando normal y simplemente le dice, voy a caminar derecho, o le dijeron, camina derecho. Y él con los ojos cerrados camina, y sin temor a equivocarme, si pasa al otro lado sin problema. Pero si en el medio, a medida que vaya caminando, y en el medio decide abrir los ojos y ve el precipicio a la derecha y a la izquierda, hasta se atreve a caerse, siendo el camino hasta ancho. ¿Por qué? Por la altura que él ve, automáticamente le va a dar miedo y se puede hasta caer. Se comienza a tambalear, cosa que no lo haría si tenía los ojos cerrados y hasta vendados. Bendito sea el nombre del Señor. A veces, mi amado hermano, mire, a veces cuando vienen y pasan y vemos cosas que suceden en el mundo, es mejor cerrar los ojos, confiar en Dios y seguir adelante. Cerrar los ojos, confiar en Dios y seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos a la derecha y a la izquierda y vemos las cosas que suceden alrededor, nos distraemos y perdemos el enfoque y la mirada en Dios. Y ahí comenzamos a hundirnos, como le pasó a Pedro. Porque Pedro, si él no mira el fuerte viento, si él no mira eso y sigue hacia adelante, en ningún momento se hunde. Y eso es la enseñanza que tiene este pasaje. Que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada fija en Jesús, sin mirar la tempestad que está alrededor. Porque ahí entonces que nosotros vamos a ser victoriosos y vamos a poder llegar hacia donde Él está. Fíjense que el objetivo que nosotros tenemos como creyentes es llegar a donde Jesús. Llegar a Dios. Aleluya. A través del Señor Jesucristo, que lo hizo posible. Ese es el camino que tenemos nosotros. Ese es el camino que Dios ha hecho disponible para llegar a Él, Jesucristo. Y tenemos que andamos por ese sendero, por el sendero de Jesucristo. Pero a la derecha y a la izquierda, lo que hay es distracciones del mundo.
Y nosotros no podemos estar mirando hacia las distracciones del mundo. Y muchas que hay, alabado sea el nombre del Señor, sino mirando el blanco fijo que es Jesús, para que nosotros no nos hundamos. Si queremos llegar, tenemos que mantener la mirada en el Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Dios le bendiga, mis amados hermanos, que Dios le guarde y hasta la próxima. Gloria a Dios. Mensaje poderoso esta noche.